Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero. Noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Cuando uno piensa en un sacerdote de la Biblia, la imagen que casi siempre viene a la mente es, la de Aarón, ¿no? Y sus descendientes. La tribu de Leví, claro. Exacto. Nos los imaginamos con esas vestiduras sagradas, llenas de un simbolismo increíble. El pectoral con las 12 piedras, el efod, la mitra de oro con la inscripción Santidad a Yahweh. Eran el puente oficial, por así decirlo. La conexión regulada entre Dios y el pueblo. Justamente. Pero en esta exploración que hacemos hoy, las fuentes nos plantean una pregunta fascinante. ¿Y si ese no fue el único modelo? ¿Y si existió otro tipo de sacerdote? Uno mucho más antiguo y misterioso. Un rey sacerdote, sin genealogía conocida, que aparece casi de la nada y es tan importante que el mismísimo Abraham se inclina ante él. Y le rinde honores. Ahí está. Hoy nos vamos a sumergir en la enigmática figura de Melquisedec. Y es que es una figura que de verdad obliga a replantearse muchas cosas. Su aparición en el Génesis es brevísima, casi un cameo. Pero las implicaciones que tiene se extienden por toda la narrativa bíblica. Te presenta otra opción desde el principio. Exacto. Te dice que el sacerdocio levítico, que parece tan definitivo en el Éxodo, quizás no era la única opción, ni siquiera la original. Entiendo. Entonces, para que podamos seguir la idea, quizás deberíamos poner las cartas sobre la mesa. Tenemos estos dos órdenes, Aarón y Melquisedec. Ayúdanos a visualizar el que todos conocemos, el levítico. ¿Cómo funcionaba en el día a día? Bueno, el sacerdocio levítico o arónico era un sistema muy estructurado, definido por la ley. Su función principal era ser mediador. Se encargaban del templo. Se encargaban del tabernáculo y luego del templo, ¿sí? Ofrecían los sacrificios de animales que la ley pedía para, la expiación de los pecados. Y era hereditario. Eso es clave. Totalmente clave. Tenías que nacer en la tribu de Leví, ser descendiente de Aarón. Era un linaje de sangre, un derecho de nacimiento, un sistema cerrado. Y las fuentes que analizamos lo describen como una sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa eso? Significa que era un modelo temporal, un símbolo. Era una representación física de una necesidad espiritual mucho más profunda, la de reconciliarse con Dios. Pero los rituales se tenían que repetir y repetir. Claro, año tras año. Lo que te indicaba que la solución no era permanente. Era, en esencia, un marcador de posición para algo más completo. Y ahí, justo ahí, es donde entra nuestro personaje. Mucho antes de Leví, mucho antes de la ley del Sinaí, Abraham acaba de ganar una batalla tremenda. Para rescatar a su sobrino Lot. Y de repente, sin previo aviso, aparece él. Melquisedec, rey de Salem y sacerdota del Dios Altísimo. Y no viene con las manos vacías. Sale a su encuentro con pan y vino. Y lo bendice. Y la reacción de Abraham, eso es lo que lo cambia todo. Le da el diezmo, la 10ª parte de todo. Y aquí el libro de Hebreos, que es casi un comentario teológico de este momento, se aferra a un principio que parece, de sentido común. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Claro, si Melquisedec bendice a Abraham, de quien desciende toda la nación, incluido Leví, eso coloca a Melquisedec en un plano superior, jerárquicamente superior. Precisamente. Desde el principio se nos está diciendo que su sacerdocio es de otro calibre. Y sus títulos no son un detalle menor, ¿eh? A ver. Melquisedec se traduce como Rey de Justicia.
Y como es rey de Salem, que la tradición identifica con Jerusalén, es también rey de paz. Justicia y paz. Dos conceptos mesiánicos fundamentales siglos antes de que existiera la monarquía en Israel. Aquí es donde la historia para mí se vuelve realmente alucinante, porque la Biblia en Hebreos lo describe de una forma que desafía toda lógica. Dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de días ni fin de vida. Suena imposible. ¿Hay algún texto quizás fuera del canon que intente siquiera explicar esto? Lo hay, y es una de las historias más sorprendentes de la literatura antigua. Para eso tenemos que ir a textos apócrifos, como el segundo libro de Enoc. Ok, importante aclarar que no son parte de la Biblia canónica. Exacto, no son parte del canon protestante o católico, pero eran textos muy influyentes en el pensamiento judío de la época y nos dan una ventana fascinante a cómo entendían estas figuras. De acuerdo, un texto influyente. ¿Qué es lo que cuenta? Narra una historia que ocurre justo antes del diluvio. El protagonista es Nir, el hermano menor de Noé, y su esposa, Sopanima. Ajá. Ella era anciana, estéril, pero de forma milagrosa concibe un hijo. Uf, me imagino el escándalo. Nir, lleno de vergüenza, sospechando infidelidad, la confronta. Y ahí ocurre la tragedia. Mientras él la acusa, Sopanima cae muerta a sus pies. ¡Qué terrible! Nir y Noé, en medio de su duelo, se preparan para enterrarla. Pero cuando se acercan al cuerpo, descubren algo que los deja paralizados. ¿Qué es lo que ven? Del cadáver de su esposa ha nacido un niño. Espera, ¿cómo? Pero no es un bebé recién nacido. El texto dice que aparenta unos 3 años. Su cuerpo es perfecto, está vestido con ropas gloriosas y... Está hablando. No, hablando y bendiciendo al Señor. Y en su pecho lleva una marca, un sello sacerdotal brillante. Un momento, eso es increíblemente dramático. Cuesta procesarlo. Un niño que nace del cadáver de su madre y ya habla. Es completamente sobrenatural. La reacción de Noé y Nir es de asombro total. Dicen que Dios está renovando el sacerdocio con ellos. Y le ponen por nombre Melquisedec. Vaya. Y este origen, nacer así, es la explicación que da el texto para la frase sin padre, sin madre, sin genealogía. No tiene un linaje humano convencional. Vale, ahora entiendo la conexión. Es una explicación potente. Pero, ¿qué pasa con este niño? El diluvio es inminente. La historia sigue. Dios se le aparece a Nir en una visión y le confirma que el diluvio va a destruirlo todo. Pero le dice que no se preocupe por el niño. Lo va a proteger. Enviará a su arcángel, a Miguel, para que lo recoja y se lo lleve a un lugar seguro. ¿A dónde? Al paraíso del Edén, para protegerlo. Y la visión termina con una proclamación. Este Melquisedec será sacerdote de los sacerdotes eternamente. Lo colocan en el Edén. Eso lo pone en una categoría completamente diferente. Pero esto me lleva a una pregunta lógica. Si este niño fue llevado al Edén antes del diluvio, ¿cómo puede ser el mismo que se encontró con Abraham cientos de años después? Las fechas no cuadran. No. Esa es la pregunta clave. Y las fuentes sugieren que la respuesta es compleja. Parece que Melquisedec no es solo un nombre. Podría ser un título o una figura que se manifiesta en diferentes momentos. Como una recurrencia. Algo así. Los textos dibujan una especie de línea de tiempo con 3 apariciones principales. A ver, ¿cuáles son? Primero, este Melquisedec original, el niño sobrenatural, el que es preservado en el Edén. Ok. Luego, los textos profetizan que 1070 años después, un hombre justo encontraría a otro Melquisedec en el monte Ararat, donde reposó el arca. Y este segundo se convierte en rey de Salem. Exacto. Y es aquí donde otros textos, como los escritos de Abraham, identifican a esta segunda figura con Sem, el hijo de Noé. Sem, el hijo justo de Noé. Eso tiene sentido. Sem vivió cientos de años, su vida se solapó con la de Abraham. Así que el Melquisedec que bendice a Abraham sería Sem. Esa es la interpretación que ofrecen estas fuentes, sí. Y finalmente tendríamos la tercera manifestación, que es Jesucristo. Esto nos lleva de vuelta a esa batalla de Abraham. Otro de los textos, el libro de Melquisedec, le da un nivel de detalle increíble. No fue una simple escaramuza. Para nada. Según este texto, Abraham se enfrenta a un ejército profesional, una alianza de reyes, y él solo tiene 300 pastores. Humanamente, una misión suicida. Totalmente.
Pero la estrategia que emplea es de una genialidad táctica asombrosa, que se atribuye a inspiración divina. ¿Cómo lo hace? Les ordena a sus hombres que tomen vasijas de barro y las llenen con lana empapada en aceite, creando antorchas improvisadas, pero ocultas. Ocultas dentro de la vasija. Exacto. Rodean el campamento enemigo en la oscuridad total. A una señal, todos a la vez rompen las vasijas y tocan sus cuernos. El efecto debió ser aterrador. Un estruendo que rompe el silencio y de repente 300 puntos de luz que aparecen de la nada. Creó un pánico absoluto. El ejército enemigo, desorientado, pensando que los atacaba una fuerza inmensa, termina luchando entre sí. Una victoria por estrategia y fe, no por fuerza. Y es justo después de esa victoria casi milagrosa que Melquisedec, es decir, Sem, sale a bendecirlo con pan y vino. Hay un detalle más en esas fuentes que me pareció fascinante. Tiempo después, un peregrino visita a Abraham y a Sara, ya ancianos, y les promete un hijo. Este peregrino se identifica como la llama que se desprendió del fuego del altar. Pero Abraham nota algo en él, ¿verdad? Nota algo muy particular. Cuando el peregrino extiende sus manos para bendecir a Sara, Abraham ve en ellas unas cicatrices. Semejantes a las del rey de Salem. Exacto. Un detalle sutil pero poderoso que conecta a este mensajero divino directamente con Melquisedec. Ok, hemos establecido que Melquisedec es esta figura antigua superior a Abraham manifestada a través de Sem. Esto me lleva a la pregunta central. ¿Por qué era necesario todo esto? ¿Por qué revivirlo? Sí, ¿por qué los autores del Nuevo Testamento, sobre todo en Hebreos, se esfuerzan tanto en establecer un nuevo sacerdocio según su orden? ¿Qué tenía de malo el sistema levítico? El autor de Hebreos argumenta que el sistema levítico, aunque ordenado por Dios para su tiempo, tenía limitaciones. Limitaciones fundamentales. Por ejemplo, Primero, los sacerdotes levitas eran hombres mortales. Su servicio terminaba con su muerte. Tenían que ser reemplazados constantemente. no había permanencia. Cada generación un sacerdote nuevo. Correcto. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec se describe como inmutable, porque su representante final, Cristo, permanece para siempre. No depende de la sucesión. Entiendo. ¿Cuál es la segunda limitación? La genealogía. Como dijimos, si no eras de la tribu de Leví, estabas fuera. El nuevo orden rompe con esa barrera. El texto de Hebreos subraya que Jesús vino de la tribu de Judá. Una tribu de la que nunca se dijo nada sobre el sacerdocio. Exacto. Demuestra que la autoridad no venía de la sangre, sino de un juramento directo de Dios. Y el tercer punto, supongo, tiene que ver con los sacrificios. Es el más importante. El sistema levítico requería sacrificios diarios, repetitivos. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero primero por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo. El ciclo nunca terminaba. Nunca. Porque los sacrificios de animales solo podían cubrir el pecado temporalmente, no eliminarlo. Mientras que el sumo sacerdote del orden de Melquisedec se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Precisamente. No es un sacerdote que ofrece un sacrificio, es el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Es un cambio de paradigma total. Por eso se le llama un pacto mejor, una esperanza superior. Es un cambio de ley. El sacerdocio de Aarón era mediación constante. El de Melquisedec es acceso directo y permanente. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con el sacerdocio familiar de Aarón, con sus reglas y genealogías, y llegamos hasta este misterioso Melquisedec. Una figura realmente fascinante. Exploramos su origen sobrenatural en el libro de Enoc, su posible identidad como Sem, y cómo su orden establece un sacerdocio superior, eterno, no basado en la sangre, sino en un juramento divino. El final de todo esto es radical, porque este nuevo pacto no solo cambia el sumo sacerdote, sino que transforma la relación de todos con lo divino. ¿A qué te refieres? Los apóstoles Pedro y Juan llevan esta idea a su conclusión lógica. Afirman que aquellos que siguen este camino se convierten ellos mismos en un real sacerdocio, en reyes y sacerdotes para Dios. La necesidad de un intermediario humano desaparece. Se cumple y se supera. El velo se rasga y el acceso se abre para todos. Y para dejar algo en qué pensar,
El libro de Melquisedec, que hemos mencionado, contiene una profecía asombrosamente específica. Dice que la historia de Salem y de este sacerdocio debía escribirse en rollos, sellarse en un vaso de barro y esconderse en una cueva cerca del Mar Muerto. Hasta ahí una historia de tesoros escondidos. Pero la profecía añade que permanecería oculta hasta ser encontrada en los últimos días por un pequeño beduino. Espera. Esa descripción es casi una réplica fotográfica de cómo se descubrieron los rollos del Mar Muerto en la vida real, en 1947. Por un joven pastor beduino. Vaya. Esto nos invita a reflexionar qué otras antiguas perspectivas sobre estas figuras fundamentales podrían estar aún esperando en vasijas de barro y cómo podrían cambiar, una vez más, todo lo que creemos saber. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.